Buenas tardes, gente de Castelli. Mi nombre es Talía Gutiérrez, soy profesora de Historia de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional de Quilmes. Con la Universidad Nacional de Quilmes tenemos un proyecto de extensión del cual soy la directora, que se llama Historia y Memoria Rural. Con ese proyecto hemos ido a distintas localidades de la Cuenca del Salado y a partir de este año empezamos a trabajar con el Museo de Archivo Regional de Castelli, con la señora Yolanda. En ese sentido, el trabajo va a ser compartido, pero a su vez, poniéndonos en contacto, nos mencionaron que iban a trabajar sobre la figura de Manuel Belgrano. Ustedes saben que se cumplen este año los 200 años de la muerte de Belgrano y otros aniversarios. Entonces, mi idea es brindar una muy cortita charla sobre un aspecto muy específico y puntual de la carrera de Manuel Belgrano, a quien generalmente uno piensa como el creador de la bandera y a veces vinculado a distintas victorias militares. Esta pequeña charla se llama La educación del agricultor, una propuesta temprana de Manuel Belgrano. Ustedes saben que Belgrano, en principio, era abogado, de una buena familia de Buenos Aires, no cualquiera podía ir a estudiar, y menos ir a estudiar a España, como hizo Manuel Belgrano. Y su primera pasión, digamos, en cuanto al ejercicio de la profesión, no se dirigió tanto a la parte de litigios o derechos penales, sino a la economía, en una época en que no se estudiaba economía como carrera aparte. Regresa a Buenos Aires y lo nombran secretario del Consulado de Comercio, que recién habían creado en 1794. Un joven Belgrano, entonces con mucho ímpetu, con muchas ganas de hacer cosas, como ustedes se imaginarán, se incorpora a la Secretaría del Consulado. El consulado, si bien se llamaba Consulado de Comercio, abarcaba muchos ramos. Tendría que ver con el comercio, la industria y fomento de otras actividades. Por eso es que nosotros vamos a encontrar a Manuel Belgrano desde el consulado hablando de la agricultura, de la ganadería, del comercio, de la educación y de temas muy, pero muy amplios. Centrándonos en la cuestión educativa, lo más conocido es el fomento o el apoyo que le daba Belgrano en todos sus trayecto de su vida, no solamente en el consulado, sino también luego en la Revolución de Mayo, e incluso como militar en las campañas del norte, a la educación y a la escuela primaria, que Belgrano afirmaba que tenía que ser para todos, que tenía que ser gratuita, sobre todo para lo que hoy en día llamaríamos los sectores populares, que tenía que ser para varones y para chicas. Si uno lee las memorias, tal vez se encuentre con algunas frases un poco chocantes para la época actual, digamos, que tenían que hacer las niñas, bueno, prepararse para el matrimonio, para la casa y demás, pero a diferencia de otros contemporáneos, Belgrano decía que tenían que ir a la escuela, tenían que enseñarles a leer y escribir, tenían que tener una preparación. Así que dentro de los que eran las ideas de la época, tenía una visión muy amplia vinculada con la educación. Mencionaba generalmente esta frase: jamás me cansaré de recomendar la escuela y el premio. Lo veía siempre vinculado, la educación, la enseñanza, y que el que obtenía éxito, se esforzaba y demás, tenía que ser premiado. Eso lo firmó en 1797 y lo siguió afirmando. Desde el consulado se publicaban todos los años unas memorias. Las memorias del consulado son unos escritos, unas fuentes muy importantes para analizar qué pensaba Belgrano, pero el Belgrano anterior a las guerras, el Belgrano que se dedicaba entonces al ejercicio de su profesión en este particular lugar, que era ser un funcionario en última instancia, pero que no se restringía a adelantar o controlar el comercio. Entonces, dentro de todas esas preocupaciones, la agricultura ocupaba un lugar central. Acá podemos hacer una referencia a todas las influencias que recibió Belgrano cuando se formó en Europa. Tomaba cursos, incluso cursos que hoy llamaríamos extraprogramáticos,
que lo acercaban a los ilustrados de la época, italianos, españoles, franceses, el italiano Genovesi, los españoles Jovellanos, Campomanes, Quesnay de Francia, el Fisiócrata, para los cuales la agricultura y la naturaleza estaban en la base de la economía de los países. Por tanto, el joven Belgrano que regresa a Buenos Aires se manifiesta todavía desconocedor de su patria. Hablaban de patria como el lugar donde habían nacido, pero con muchísimas ganas de transformar y apoyar lo que llamaban las primeras artes, las artes más importantes, que eran las artes de la agricultura y de la producción. En ese sentido, ¿qué es lo que decía nuestro don Manuel? En su memoria de 1796, él decía que si el aumento general de los bienes de la tierra hace a todos más ricos, es de interés del que quiere proporcionar la felicidad del país, que los misterios que lo facilitan se manifiesten a todas las gentes ocupadas en el cultivo de la tierra. Acuérdense que país no existía todavía, la Argentina como país, sino se refería a la zona donde vivían. Y que el defecto de la ignorancia, tan fácil de corregir, no impida el adelantamiento de la riqueza. El lenguaje de la época lo que decía es lo siguiente, y que lo resume él mismo en muy pocas palabras. ¿De qué modo manifestar sus misterios y corregir la ignorancia? Estableciendo una escuela de agricultura. Acá nuevamente trae los modelos europeos que él había observado, estudiado cuando estuvo en España, ¿no? En este sentido, ustedes conocen las escuelas de educación agraria actual. Nuestra provincia de Buenos Aires ocupa un lugar muy relevante al respecto. Tenemos más de 54 escuelas de educación media agraria o agropecuaria, según se les llame. Del sistema tradicional tenemos 38 centros educativos para la producción total, es decir, escuelas de alternancia. Hay centros de educación agraria, hay escuelas de educación agraria de gestión privada. Es decir, tenemos todo un sistema que se originó no hace tanto en términos históricos, aproximadamente 100 años después de lo que lo proponía Belgrano. De todos modos nos tardamos un poco. Ustedes tienen muy cerca la Escuela de Dolores, de Agricultura de Dolores, que una de las primeras en 1910 fue creada. A fin del siglo XIX, en 1894, crean la Escuela de Uribe Larrea, que es la Escuela de los Salesianos, y de ahí en más se va creciendo todo el sistema. Mismo hubo escuelas antes. Nosotros tenemos 100 años entre las palabras de Belgrano y estas escuelas. Algunas perduran hasta la actualidad, otras fueron quedando en el camino, pero recién en ese momento se ponen más en vigencia. Hubo proyectos intermedios, lo tenemos a Rivadavia, lo tenemos a Sarmiento, pero generalmente sus propuestas y sus actividades duraron menos. ¿Qué pasó con Belgrano y qué decía Belgrano sobre cómo tenía que ser una escuela de agricultura? Que tampoco se puso en vigencia, que debemos decir que si bien Belgrano logró que se estableciera sobre todo la escuela de náutica, donde se enseñaba matemática y otras ciencias, lo cual era bastante novedoso para la zona y para la época, porque eran mucho más frecuentes los estudios de filosofía, de teología, además. Y establece por un corto tiempo una escuela de dibujo. La escuela de agricultura no logra todavía apoyo, pero ya tenía estas ideas, y es importante pensar en este Belgrano que nos está diciendo qué importancia tiene la educación para también dirigirse a apoyar los saberes productivos. Incluso cuando Belgrano hace su memoria, propone casi hasta un plan de estudio, qué cosas se debía enseñar en esa escuela de agricultura. Él hablaba de los principios de la vegetación, le daba muchísima importancia al tema de los suelos. Yo acá lo puse en 2 o 3 frases, pero en realidad relata bastante todo el tema, cómo le preocupaba el tema de la calidad del suelo y que los cultivos fueran convenientes para esos suelos, para que obtuvieran éxito y además para no estropear los suelos. Se hablaba de los tipos de arado, qué cantidad de labores eran adecuadas, los abonos. Indudablemente, a pesar de ser un abogado que no se dedicaba a estas cuestiones, se informó absolutamente bien de cuáles eran los pasos necesarios, y a su vez
que era lo más importante para enseñar a los jóvenes labradores, como se decía en el momento. Hablaba también de sanear los terrenos pantanosos. Lo dice de otra forma, pero justamente se refería a eso, porque también hay un problema. Ustedes fíjense que nuestra provincia es una especie de gran hendidura. Ustedes están en la cuenca del Salado y tenemos toda una pampa deprimida, había muchas inundaciones, terrenos pantanosos, y Belgrano decía, bueno, es necesario sanear toda esa cuestión para poder cultivar. Daba consejos para la siembra, utilizar distintas calidades de semilla, los tiempos y formas y en qué momento había que sembrar para obtener mejores resultados, la conservación de los granos. Muchísimo tiempo después se estableció en Argentina todo un sistema de elevadores de granos. También enseñarles a los jóvenes sobre las plagas, la preservación de los graneros, la limpieza, la higiene. Son ideas que estaban en la época, pero que este joven Belgrano propone llevarlas a la práctica. Dice, bueno, todo esto es necesario, la agricultura es la principal actividad que hay que fomentar en el país, pero es necesario enseñarlo también. Cabe mencionar que se refería a estudiantes varones, no había, en este caso, una coeducación, aunque sí proponía escuelas primarias para niñas. Yo les hago una observación. La educación agraria, tal como ustedes la conocen hoy en día, que hay chicos y chicas que participan en conjunto en las escuelas, fue muchísimos años y hasta épocas muy recientes reservada solamente para los varones con esas características. Recién en la década de 1970 empezaron a ingresar chicas en las escuelas agrarias tradicionales, porque para las mujeres se reservaba otra escuela separada, que se llamaba Escuela del Hogar Agrícola. Así que por eso pongamos también a Belgrano en su momento. Él no podía llegar a pensar en esa época en una coeducación en la escuela agraria, cuando en realidad se tardaron como 200 años en que haya coeducación en escuelas agrarias en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos decía Belgrano? Bueno, esa es toda la preparación. Se hablaba de una preparación práctica. No existía el sistema actual, que es, bueno, la educación media, los contenidos generales, más todos los contenidos específicos de una escuela agraria, que es tanto para los jóvenes rurales como para urbanos, para todos los que se interesen en ese tipo de enseñanza. En esa época casi no existía la educación media, había solamente 2 escuelas que podíamos llamar de ese tipo, que era el Colegio de Montserrat en Córdoba y el Colegio de San Carlos en Buenos Aires, eso sí reservado para una pequeña élite. Por lo tanto, estas escuelas que proponía Belgrano no eran escuelas medias o secundarias, sino una escuela práctica. Eso no desmerece de todos modos su propuesta, ¿no? Porque la idea era enseñar razonadamente todas las labores. Proponía incluso traducir, se ofrecía a traducir cartillas que vinieran de otros países, él da el ejemplo de una cartilla alemana, hacer concursos, todo el mundo que sea letrado, que proponga planes de estudios, y sobre todo proponía premiar. Esto de los premios está muy presente en todas las propuestas de Belgrano. Pero fíjense qué interesante, porque no era cualquier premio. En principio sí, darles una medalla al que mejores notas tuviera en sus exámenes, es decir, él decía premiar a los que adelantaran en sus exámenes, pero además tenía una propuesta muy práctica. Al que estos jóvenes que obtenían los premios y que les iba bien en sus exámenes, había que darles préstamos, adelantos de dinero, para que pudieran obtener un trozo de tierra y semillas. Y que proponía que eso lo devolvieran sin intereses, es decir, tuvieran tiempo para instalarse, un tiempo prudencial, mencionaba, y luego lo devolvieran lo mismo que le dieron, ¿no es cierto? Y en un plazo cómodo, digamos. Es lo que hoy llamaríamos un crédito blando, ¿no? Y que pudiera ayudar realmente a los jóvenes a concretar esta idea de poseer la tierra. Menciono una cosa, los labradores en la época de Belgrano, el labrador era el agricultor, eran generalmente personas pobres, generalmente personas humildes. No tenían una gran
una buena situación económica. Entonces, lograr que sus hijos fueran capacitados y se les diera la tierra era justamente una propuesta para lograr lo que algunos han llamado una especie de utopía, digamos. Se hablaba mucho de la civilización por medio de la agricultura. Los pensadores de fines del siglo XVIII y muchos del siglo XIX tenían esta idea de que la propiedad de la tierra, la división y la formación de granjas y demás iba a lograr un mayor adelanto del país, una civilización y por medio de la agricultura. Hay un historiador que se llama Tullio Alperindongui que hace esa reflexión y después dice, bueno, en realidad cuando esto se concretó no fue así, porque la mayor parte de la expansión agrocerealera, porque acá están hablando siempre de agricultura, no tanto de ganadería, agricultura, cereales, trigo, maíz, se hizo en grandes extensiones. La visión de Alperini es bastante desencantada, dice, bueno, esto lo proponían desde Belgrano en adelante, pero la realidad después no fue así. Más allá de eso, volvamos a Belgrano. Además de esta cuestión de la escuela y de esta idea tan práctica de ayudar a establecer a los jóvenes que estudiaran, proponía premios también, pero no para el que estuviera en la escuela, porque decía, bueno, la escuela en realidad va a tardar en establecerse, entonces lo más inmediato es tomar el modelo de las sociedades económicas y asociaciones, una especie de asociaciones vecinales, ¿no? Que daban premios a quien proponía mejoras. Por ejemplo, que hace un mejor cultivo, que planta un mejor árbol y demás, y a quienes hicieran memorias. Esta cuestión de la memoria era bastante común en la época. Quien escribiera. Eso solo lo podían hacer los letrados, es decir, la persona que sabía leer y escribir, que no eran todos. Esto lo podemos mencionar, o lo podemos vincular con la idea también de Belgrano, que en realidad habría que difundir mucho más las escuelas para que todo el mundo supiera leer y escribir, y de manera gratuita a su vez, ¿no? Pero bueno, en principio y en lo inmediato, las memorias eran solamente los que podían escribir, y a los labradores lo ponían como mediador al sacerdote de la zona, al cura. Dice, bueno, que le lleven al cura lo que lograron y el cura va a certificar. ¿Por qué el cura? No solo por una cuestión de que era una figura importante en la comunidad, sino porque el cura generalmente sabía leer y escribir, y era el que podía certificar ante el consulado que ese labrador realmente había logrado una importante innovación. Es tal vez interesante fijarse en qué premios proponía Belgrano, ¿no? Para los que escribieran las memorias, bueno, darles medallas, una medalla de oro, una de plata, de acuerdo a si sacó el primero, el segundo. Y para los agricultores algo bastante más práctico. A los labradores decía, bueno, hay que darles premio en dinero, o si no, directamente premios en instrumentos de la agricultura, que eso iba a ser bastante más útil, ¿sí? Vuelvo a decir, tengamos en cuenta la época, ¿no? Y esta situación de que pocas personas realmente estaban alfabetizadas y eran letradas. Dentro de todo, Belgrano tenía una amplitud de miradas cuando proponía más escuelas, pero para el ejercicio inmediato de esta propuesta de los premios, tenía que optar por lo más práctico. ¿Cuáles eran las ventajas de la escuela? Decía Emanuel Belgrano, haciendo aprender las reglas a los jóvenes labradores, al mismo tiempo que se les enseña prácticamente, podrían sacar muchas utilidades proporcionando todas las materias primeras. Materias primeras era como se le decía las materias primas. Es decir, era una visión utilitarista, en todo caso, de la educación agropecuaria, educación agrícola, educación agrotécnica, como se la ha llamado a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Era utilitarista porque si uno aprendía realmente los métodos más racionales de cultivo, iba a lograr una utilidad material. Belgrano no era tan utópico porque decía, bueno, esto va a ser, pero además lo necesitamos acompañar de otras medidas o consejos que ayudaran a mejorar la situación de los labradores o de los agricultores. Por un lado, favorecer una pronta y fácil venta de los frutos. Estoy leyendo textual porque así es como lo decían en el momento. Es decir, permitir que el mismo productor fuera a vender sus frutos a la ciudad o incluso para exportar. No tanto intermediario, pero además
extracción libre, no ponerle un precio máximo, que pudiera elegir dónde vender. Y ustedes se asombrarán esto de los precios máximos. Existían en la época porque venía una tradición previa de la época de las hambrunas en Europa, donde se obligaba en todo caso a vender a determinados precios para que en las ciudades, para que se asegurara la alimentación. Y no podían elegir dónde. Y lo que pasa es que eso quedó como costumbre y no siempre era necesario. Por lo tanto, en fin del siglo XVIII, cuando se pensaba en el progreso, el virreinato y demás, Belgrano decía, bueno, esto no es necesario, ahora tenemos que darle libertad a los agricultores para que realmente progresen y vendan mucho más. Y tenía otros consejos que hoy nos parecen tal vez habituales, pero no se crean que tanto, ¿no? Porque si estoy pensando que uno ve el tipo de siembra que se hace hoy en día, no sé si todo lo tiene en cuenta. Como por ejemplo, practicar la rotación de cultivos. Lo llamaba mutación de producciones. Sembrar trigo, después maíz, después lino. Le importaba mucho la siembra del lino, por ejemplo, en esa época. Escribe toda una memoria respecto al lino y al cáñamo, para variar, ¿no? Porque decían, no tenemos que producir lo mismo. Fíjense lo que está pasando hoy en día con la soja, ¿no? Sería a veces importante tener en cuenta algunos de los consejos de los personajes históricos, ¿no? Entonces, rotación de cultivo, porque así conservamos el suelo, tenemos mejores cultivos y demás. Recomendaba la cría del lanar, de las ovejas, lo cual no era muy frecuente en esa época, las vicuñas, las alpacas, porque decía que la lana de América era muy apreciada en Europa. Recomendaba plantar árboles. Fíjense que el paisaje que vemos hoy en día en nuestra zona, en la región pampeana, en la provincia de Buenos Aires, donde vemos montes muy, muy seguidos, montes de árboles y demás, no era tal vez el mismo paisaje que veía Belgrano hace 200 años, y menos el que habían visto los españoles cuando recién llegaron. Digo, no, acá los árboles son todos importados, pero seguramente 200 años atrás había muchísimos menos montes. Entonces decía, bueno, hay que, y los llamaba así montes, establecer los montes para proteger los cultivos de los vientos, proteger la tierra, fijar la humedad en el suelo. Y finalmente, otro de los últimos consejos de esta memoria que estábamos mencionando, de la de 1796, era establecer un fondo de socorro, lo llama, para el labrador, para las épocas de siembra y cosecha. Es decir, que acá está mencionando, tal vez de una manera indirecta, una intervención bastante importante del Estado, porque el fondo de socorro tendría que ser a partir de la acción del consulado, no lo establece demasiado bien, pero el fondo era para los gastos que tuviera que asumir el labrador en esos momentos, que eran más fuertes y que no siempre los podía llevar a cabo. Es decir, es una propuesta bastante integral que pone el acento en la educación y la capacitación para los jóvenes labradores de su época, pero sin quedarse solamente en una propuesta, en una cartilla enciclopédica donde se dijeran distintas materias que se aprendían, sino ir a la práctica. Damos premios para que puedan ser beneficiados los que introducen las innovaciones, pero a su vez tenemos que ayudarles con la tierra, tenemos que ayudarles con préstamos y ayudarles con distintos consejos. Consejos vendrían a ser del tipo de los que hoy daría el INTA, por ejemplo, ¿no? Obviamente que no existían ese tipo de cosas en la época. Pero finalmente esto es lo que yo quería comentarles. Les dije al principio, la escuela no se llegó a establecer, solo se estableció la escuela de náutica y por un poco tiempo la escuela de dibujo, pero la propuesta está. Algunos de los que vinieron después, como Rivadavia o Sarmiento, toman muchas de estas ideas, e incluso las palabras del mismo Domingo Faustino Sarmiento, que nació en 1811, digamos, es posterior, ¿no? Cuando Belgrano se muere, Sarmiento era apenas un niño. No sabemos qué tanto se puede ver inspirado en Belgrano, pero realmente es muy semejante después, incluso lo de la educación gratuita, la educación popular y demás. Así que bueno, cierro con esto y les muestro algunas de las bibliografías
los textos en los cuales yo quería basarme para esta breve charla no son textos que hablan de la historia de Belgrano en sí mismo, sino los mismos escritos de Belgrano y 2 o 3 textos que hablan de la ilustración, el mismo Alperindongui, o cómo las palabras son usadas en las memorias, ¿no? Esto es ahí uno de los textos que también refiere. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la atención.